Hola a todos nuevamente y bienvenidos a Espacio Incierto. Hoy tenemos un capítulo diferente. Hoy vamos a estar hablando de experiencias paranormales, experiencias que nosotros hemos tenido, experiencias que queremos compartir, pero queremos, antes de iniciar con nuestras experiencias, pues dejar de antemano claro que en este episodio vamos a compartir experiencias personales que, digamos que para nosotros han sido difíciles de explicar, pero queremos aclarar que este capítulo no pretende demostrar ni negar la existencia de estos fenómenos paranormales. Nuestro único objetivo es contar las historias desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia personal. Y así dejamos que cada persona, cada oyente tenga la libertad de interpretar las historias y las conclusiones como mejor les considere. Es importante que en este capítulo nuestros oyentes pongan comentarios, experiencias y todo. Y yo quiero decir que los nombres de las historias no fueron cambiados y que si se parecen a alguien de la vida real, sí son ellos. Sí son. Sí. Porque hablamos con las personas que hacen parte de los cuentos, les dijimos que íbamos a hablar y ya nos dijeron que... Y nos dieron su permiso, sí. Exacto. Entonces, Sí, son tenemos reales. diferentes. Sí, señor, tenemos diferentes puntos de vista. Entonces, yo creo que arranquemos entonces con estos, Fabito. ¿Qué Bueno. historias y qué experiencias paranormales nos tiene usted para hoy? Bueno, Para mí. yo quisiera contar, bueno, tengo una que otra paranormal, pero quisiera empezar con unas historias que me han pasado, pero de pronto no pueden clasificarse como paranormales. Ok. Son más que todo como unas experiencias oníricas. ¿Sí? Ok. Pero tienen algo extraño por la conexión que tienen en el espacio donde ocurren y a la vez conmigo. Bueno, yo les cuento, estas experiencias siempre me pasan en casas antiguas. Durmiendo. Sí, sí, es durmiendo. Bueno, esto siempre me pasa en casas antiguas. Sí, no, la primera vez que me pasó, pues, yo era pequeño, estábamos con César en vacaciones en un pueblo de Santander, de donde es mi mamá, que se llama Matanza, pueblo muy bonito. Y allá estuvimos en la casa de una de mis tías. Y pues nos quedamos todos dormidos, pues como es un pueblo, eso queda bien oscuro cuando cierran las ventanas y apagan la luz y pues bueno, ese día me quedé dormido y entre sueños, o sea, yo en el sueño soñaba que estaba en la cama y una mujer me tocaba el hombro y me decía, sígueme. Córrase. Señor, pague la cuenta. Estaba- No, me decía, sígueme, sígueme. Entonces yo me levantaba de la cama, seguía caminando con ella, pasamos como un corredor, llegábamos hasta una fuente y luego había una puerta pequeña en el fondo que daba a un maizal y ella abría la puerta y se iba por ahí. Y cuando yo llegué a la puerta, la atravesé, estaba completamente oscuro, ¿sí? Una oscuridad. O sea, de la Oscura. que cuando usted abre los ojos que no ve nada, nada, nada. ¿sí? Y me sentí como si estuviera en otro lado, ¿sí? Como en otra dimensión. O sea, me desperté y todavía, como no veía nada, no sabía si estaba en la realidad o en el sueño. ¿sí? La Pero dimensión del maíz. sí. La dimensión del pájaro que quemaba el maíz. Sí. Bueno, esta fue la primera vez, sí, no fue tan traumática, pero la segunda sí Pero venga, me pero dio ¿cómo era la unas- señora? O sea, ¿tenía cara como de maíz o qué? No, era una señora vestida de blanco. No recuerdo bien la cara, pero tenía así como el pelo negro y estaba vestida de blanco. Era ok. raro, sí. Pues es que lo que le digo, esta no tuve tanto miedo, la segunda sí.
Pero, Pues qué pena, Fabio. O sea, este fue todo un sueño. O sea, usted se Sí, despertó o y sea, dijo, uy, esto fue un sueño. sí, pero, o sea, lo que les digo, en el momento que me desperté, Ujú. otra vez estaba oscuro, ¿sí? Y no, o sea, no entendía bien si todavía seguía en el sueño o no. Hasta fue después de un momento que me di cuenta de eso. Sí, ¿Sí? ok. Bueno, la segunda vez fue en una casa de Chapinero, sí, también Chapinero, antigua. barrio de Chapinero, Bogotá. exacto, un barrio clásico de Bogotá Los que más es viejos de viejo, Bogotá. ¿sí? Mm. Yo tenía un amigo de la universidad con el que hacíamos trabajos juntos de diseño. Entonces ese día nos quedamos hasta tarde y me dijo, no, pues quédese en la casa, ¿para qué se va a ir hasta ahora a su Que lo casa? roben. Sí, sí, quédese en este cuarto. eh, y pues mañana pues ya se va para su casa tranquilo. Y yo, bueno, listo. Pero este man no me había dicho que en ese cuarto había muerto alguien, un familiar de los que vivían en esa casa. Luego me dijo, sí. Y yo me acosté tranquilamente. Yo creo que no me dijo para no asustarme, pero bueno, yo ahí me acosté, apagué la luz, igual. Entonces, en el hombro. Y yo, ¿qué pasó? La señora Pague del la maíz. No, cuenta, en este señor. caso era un cucho, era un anciano el que me decía, Un ven, señor. bueno, un señor. Oiga, pero usted ya Viejo estaba ahí, dormido no. otra vez Sí, otra vez sí, me Ah, ok, dormí bueno. y Sí. Sí, yo, bueno, seguí caminando y yo sentía el crujir de las escaleras cuando bajábamos con el señor, sí, o sea, porque esas Ok. escaleras generalmente son de madera. Y yo Mm. escuchaba eso y yo decía, no, bueno, pero en el sueño uno como que sigue, o sea, sigue como lo que está pasando. Mm. Bajamos, llegamos hasta el patio, esas casas son grandísimos. Llegamos hasta el patio y igual, patio completamente oscuro. Y yo, hey, señor, ¿dónde está? Y otra vez me sentí en un espacio completamente oscuro, abrí los ojos y otra vez la misma sensación de si estaba allá o estaba en la Ujú. cama. El caso fue que yo traté de buscar así el interruptor y pues como yo no conocía la habitación, me demoré hartísimo, sí. Casi me vuelvo loco encontrando. Y yo, después me desperté, o sea, ya me quedé ahí despierto todo el resto de la noche, yo ahí todo asustado. Y yo le conté a mi amigo y mi amigo me dijo, oiga, no, pues, bueno, es que mi hija también a veces duerme ahí y ella también le pasa eso. A ella no le gusta dormir ahí porque no la dejan dormir. Sí. Cuando yo conté esta historia una vez en una reunión, estaba una amiga que es una amiga en común que se llama Lina Báez. Ujú. Ustedes la conocen, ¿no? Sí, Saludos claro. a Linita. Sí. Saludos a Linita. Sí, ella De Estados Unidos. en esa ocasión cuando yo conté esa historia, ella me dijo, Fabio, pero a mí me pasó algo parecido. Entonces voy a contar esta última historia de sueños con la historia de Lina, que ella me dijo, Bueno. no, tú puedes compartir esa historia. Bueno, Bueno, listo. esta historia sí tiene unos elementos diferentes, ¿no? Esta no es solamente un sueño y una cosa de confusión, sino que en este sí ya pasan vainas raras. Ok. Bueno, Lina estudió biología y estaba haciendo la tesis de grado con sus amigas en Cartagena. ¿Eh? Ellas se reunieron allá. Una de las amigas le dijo, bueno, nosotros estamos viviendo en una casa antigua de Cartagena cerca de la zona amurallada, Ujú. pero Lina, es que hay uno de los cuartos que pasan cosas raras. Sí, Lina, pero ¿cómo así? Sí, a veces se mueven las cosas, cambian de sitio y Las ella, cocadas se mueven. sí, ¿no? Y ustedes conocen a Lina. Sí, Lina sí, sí. no es una persona que diga, ay, yo Lina creo en no mínimo sé dijo, qué. que va. Sí, no, Lina dijo eso. Lina dijo, no, pues eso es mentira. Eso qué va a hacer. Yo me quedo ahí en ese cuarto y ustedes dos se quedan en el otro. Entonces, listo, las amigas dijeron, bueno, bien, se acostaron.
ella se fue a su cuarto, apagó la luz y empezó a dormir. ¿Sí? Entonces, esa noche, ¿sí? Ella estaba ahí durmiendo cuando empezó a sentir como una presión en todo el cuerpo, ella dice. ¿Sí? Una presión en todo el cuerpo. Y, y ella abrió los ojos, pero estaba en la habitación, ¿sí? Y veía una sombra grande delante de ella, que estaba ahí como haciéndole, o sea, algo, ¿sí? Como aprisionándola. Ella trató de gritar y todo, pero no podía. Luego vamos a hablar porque puede estar relacionado en algún momento con la parálisis del sueño, ¿no? Hay Con la unas... apnea, sí. Exacto, como ese tipo de problemas del sueño. Pero A mí me entonces pasa ella... porque a veces como que uno siente que deja de respirar y el mismo cuerpo hace como que para despertarse Sí, y respirar. Okay. sí, entonces ella tenía esa presión y hasta que pudo moverse, o sea, ella dice que pasó un tiempo corto, que cree que pasó un tiempo corto, pero para ella fue larguísimo hasta cuando pudo mover sus brazos y las piernas y poder salir corriendo de la habitación. Entonces ella salió corriendo, abrió la puerta y abrió el cuarto de la habitación de las amigas así. ¡Ah! ¡Ah! Y las amigas, ¡ay, güey, puta, qué pasó! Me dio un susto. Y entonces las amigas, ¿qué pasó? Ay, no. Y que ella estaba llorando, que ella lloraba, decía, ay, güey, puta, esa vaina es de verdad, ya pasó algo, ya pasó algo. Y ellos le dijeron, si ve, nosotros le dijimos que allá había algo. Entonces empezaron a hablar las tres de lo que estaba pasando y de las cosas que pasaban, cuando ella dice que pasó un viento entre ellas, como un viento que parecía un humo, algo oscuro, que pasó entre ellas y quedaron todas calladas, ¿sí? Y Lina se puso a llorar, pero sin hablar, sí, o sea, esa llorada que queda así. Sí. Bueno, Guille, diga, porque yo le veo la cara que quiere decir algo. Falta una cosa. Ella dice que como estaban haciendo la tesis, tenían el computador y su impresora, ¿sí? La impresora se prendió y empezó a correr una de las hojas en blanco, ¿sí? Entonces, en ese momento, Lina dijo, no, pues será que mis amigas me están jugando una broma aquí y es eso, pero ella decía, no, pero ¿cómo puede cuadrar toda esta cosa? ¿Cómo la pueden cuadrar así para que me asusten? Y no, bueno, el caso fue que después, al otro día, la amiga ya había hablado de eso con un sacerdote. El sacerdote ya sabía de lo que estaba pasando allá y ya con esta historia sí ya fueron con el sacerdote a hacer supuestamente como un exorcismo de la casa o bendecir la habitación. Sí, entonces al final le dijeron como al dueño de la casa que qué pasa y así buscando entre todo en un armario por allá habían unos zapatos ahí en una esquina y que dijeron y el man dijo, esos son los zapatos del mancito que se murió acá. El man venía por los zapatos. Sí, el hijo de puta estaba, mis zapatos, ¿dónde están? Oye, mis zapatos, marica, ya. Y la hoja de impresora decía, mis zapatos. ¿Dónde están? Oye, cuadro, ¿dónde están mis zapatos, marica? Oiga, ese fenómeno o esos síntomas son bien comunes en muchas historias paranormales, ¿no? La sensación de presión en el pecho y que aparece alguien es algo que se ha escuchado en diferentes versiones, en diferentes historias. Lo interesante es ver el resto de la historia, ¿no? Que no solamente queda ahí, sino que pasa un humo y se prenden las máquinas. Sí, porque precisamente la parálisis del sueño es eso. ¿Sí? La parálisis del sueño se conoce desde la antigüedad.
Sí, desde mucho tiempo a los humanos les ha pasado, pero al principio decían, no, la parálisis del sueño son pesadillas. No, la parálisis del sueño ocurre en un momento diferente al estado de completo de sueño, ¿sí? Como el REM, ¿sí? Es cuando usted está completamente en sueños. Sí. Este tiene varios factores que pueden hacer que muchas personas tengan esa parálisis del sueño, desde genéticos hasta cosas personales, hasta cambios de horario en el que duermen. Sí. No, incluso hay cuadros de años 1700, 1800, de pronto aquí pondremos algunas imágenes donde artistas de la época representaban la parálisis del sueño con una mujer dormida, como lo vemos acá en la imagen, y un demonio sentado encima. Digamos, eso... De hecho, creo que tiene como un nombre así, como que, se le sentó el muerto, o algo así. Y muchas, yo he oído muchas historias, sobre todo en el campo, donde dicen que las brujas se les sientan encima y no los dejan respirar. Es algo, es un, creería yo, no sé si llamarlo fenómeno o por lo menos un síntoma muy frecuente en muchísimas personas y que está relacionado como con esa es algo psicosomático, digamos así. O sea, como que algo físico puede volverse algo mental, digamos. Sí, porque, físico, por ejemplo, a mí... Lo que dice Fabio. Ajá, porque, por ejemplo, a mí sí me pasó exactamente eso, lo que tú dices de esa imagen que acabamos de ver. Porque, bueno, no sé, en esa época tenía como un poco de estrés del trabajo. Y siempre soñaba que había una mujer pálida que se me sentaba en el pecho, de verdad. Y todas las noches me pasaba esa vaina. Un día ya desesperado dije, ya no más. Sí, voy a abrir las cortinas como para despejarme. Y saben que cuando abrí las cortinas estaba el gato del vecino mirándome. Y eso me asustó más, marica. El gato estaba ahí proyectándose telepáticamente. Esa fue otra dura. Sí, esa me dio miedo. Sí, claro. Ok. Bueno, yo tengo que decir que yo soy un poco escéptico sobre ese tema paranormal, pero tampoco, es decir, tengo digamos que el poder de negar experiencias de otras personas. Y hay situaciones, por ejemplo, que aparece un gato y lo mira y uno dice, bueno, y esto como que, ¿en qué momento hace el link? ¿Y por qué pasa estas cosas? Aunque supuestamente sí está demostrado que el humano es capaz de saber si lo están mirando. ¿Ah, sí? Sí. Sí, creo que sí. Así como tranquilamente haciendo cole y si me estaban mirando. Sí, es cierto. Sí. Pero es demostrado. Sí, es que dicen que es como un otro sentido que todavía no recuerdo muy bien. Sentido. Sí. Pero vamos a averiguarlo porque sí me parece extraño. Sí tienes razón, César, porque si a veces uno siente que lo están mirando, voltea a mirar y alguien está así, ¿no? Sí, es que ahora recuerdo que yo leí y de hecho me pareció raro porque yo dije, y está, o sea, lo demostraron, fue algo así como serio. Interesante, porque yo hago eso con mi hijo todo el tiempo. Yo me quedo mirándolo cuando no me escucha y se va. Yo me quedo mirándolo a ver si voltea a mirarme. Nunca hay gente que tiene más desarrollado el sentido. Sí. Pero ¿saben que tengo una historia de esas con mirar? No sé si quieren, la puedo contar. Hágale. Claro, de una. Bueno, bueno, cuando vivíamos en Bogotá con Ingrid, bueno, en la Navidad, los dos poníamos el árbol de Navidad, hacíamos el pesebre, las cosas. Y entonces un día dijimos, no, pues compremos unas bolas nuevas para el árbol. Sí, para el árbol. Qué desparche, güey. ¿Qué hacemos? Compramos otras bolas. Sí, entonces compramos las bolas, tal. Las pusimos, hicimos unas novenas ahí en la casa. Estuvo chévere. Bueno, un día ahí
un día yo me senté así como en la sala, me puse a mirar el árbol y yo dije, quedó chévere ese árbol, quedó bonito. Entonces miré una de las bolas nuevas, ¿sí? Y empezó a dar vueltas, güey. Mm, Cuando la miré, estaba quieta, güey, ¿sí? ok. Empezó a dar vueltas despacio y después más rápido. Y yo, venga, no. No, eso debe ser las luces que están ahí como calentando el ambiente o algo así. Ya sé Debe que ser un gire. motorcito que tiene adentro. Sí, dije, no, bueno, listo. Voy a dejar esa vaina así. Entonces, un día, sí, ya en la mañana que no teníamos prendidas las luces del Era un árbol. vientico en las bolas. Sí. Guadalupe. De Guadalupe. Sí. Y no, y yo dije, bueno, ahí están las ventanas cerradas. No están prendidas las luces. Revisé toda esa mierda. Y yo dije, bueno, venga, miro la bola esa. Y la bola diciendo, venga, miro yo esa bola de Fabio. Dos bolas mirándose fijamente. Aquí lo podemos ver en la imagen. Y Fabio empezó a dar vueltas. Ganó la bola. No, güey. No, hablando en serio, la bola empezó a dar vueltas. Entonces yo yo dije, no, esta vaina está rara, me fui y le dije a Ingrid me dijo, no, ¿qué va a pasar eso? Y yo le dije, sí, mira la bola esa, la bola azul que está ahí, mírala, está quieta, ¿cierto? Mírala. Y ella la empezó a mirar y empezó a girar, weón. Sí, es algo extraño, no sé qué pasará, pero pasaba con esa bola. Creo debe estar por allá en la casa de mis papás, ahí en Dando vueltas. Pero ya nadie la mira, entonces. Sí. No, pero Dando vueltas, mire que a Fabio le pasó lo mismo que le pasó al científico del experimento de la doble rejilla, de donde salió todo este montón de teorías cuánticas. Mm, Que él estaba haciendo, es un experimento muy sencillo, uno envía un rayo de luz y hay dos huequitos. Entonces resulta que él decía, bueno, voy a hacer ciertas mediciones. Entonces estaba mirando y medía. Después se fue y dejó la máquina midiendo y midió otra cosa. Entonces él dijo, bueno, ¿qué pasó? Entonces volvió a mirar y le dio lo mismo. Entonces después se fue a ir y otra vez le cambió. Y él decía, no jodas. O sea, cuando miro cambia. ok. Y lo hizo y sí. Y en cuántica eso es algo muy raro. Porque en la física cuántica, cuando uno mira las cosas, afecta las cosas. Interesante. Digamos que ahí es donde yo en muchas oportunidades recapacito y pienso sobre lo que puede estar pasando en ese tipo de fenómenos, donde lo posiblemente paranormal no es que sea paranormal, es que aún no lo entendemos o no tenemos las herramientas necesarias para explicar Ujú. el Bueno, aunque fenómeno. quiero hacer una aclaración, obviamente las observaciones cuánticas son súper pequeñitas, ¿no? O sea, no tiene nada Sí, de comparación con una exactamente. bola. No, Que de eso ya acuerdo. es física Sí. clásica. Pero independiente de eso, en los experimentos cuánticos, creo que es el quartz. Quark. César me corrige, quark, me Ujú. corrige si me equivoco en el nombre. Puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo. Es algo que a nuestra escala no De hecho, es, pasan no es posible, cosas muy... no se puede entender. Sin embargo, sucede a otras escalas. Sí, de Lo hecho, hay que, muchas, todo el mundo le dice a uno como que, ay, ya entendemos más el universo. Yo cada vez que leo entiendo menos. Y uno se da cuenta que uno sabe menos. Por sabe ejemplo, menos. esta cosa que usted dice, los cuales, bueno, son algo que se pueden de dividir, por ejemplo, los protones y los neutrones, no los Mm, electrones porque son elementales. Pero, por ejemplo, hay otra cosa también extraña y es que, por ejemplo, si uno tiene la luz, más de luz, 300.000 kilómetros por segundo más o menos, y uno lo desacelera, se vuelve un electrón y un antielectrón. mm, Y si uno los manda a diferente, uno para un lado, el otro para el otro lado, hay lo que se llama el spin, que es como una especie de rotación. Cuando uno empieza a rotar, digamos, un medio, el otro es menos un medio, mm, inmediatamente. mm, mm, mm. ¿Y Es como si no fuera se un sabe espejo. por qué?
O sea, hay teorías de las supercuerdas. De hecho, dicen que es más rápido que la velocidad de la luz, que se supone que es el límite teórico No, einsteiniano. sí, exactamente. Hasta Entonces hay donde cosas sabemos, ¿no? rarísimas. Entonces, digamos que en muchas O otras ocasiones, dimensiones. en muchas ocasiones yo lo veo es más como una serie de fenómenos que no tenemos toda la información completa para llenar ese espacio. Y digamos que ahí es donde más adelante hablaré yo de eso, es cómo nuestro cerebro llena información que no tiene y la llena con otra información que probablemente está por allá guardada en nuestro sistema, muchas veces en el sistema nervioso, en el cerebro. Es que, y Sí, es Pero lo es que decíamos al interesante ver principio. que muchas veces, vea la experiencia de Lina. En la experiencia de bueno. Lina hubo algo físico que vieron muchos. En ese caso, digamos que El vientico de Guadalupe. el vientico o la nubecita, La lo que sea, impresora de Guadalupe. sucedieron una serie de cosas que, pues, digamos que dejan un poco abierta la pregunta si es algo paranormal o si es algo físico o químico o eléctrico que está sucediendo y no entendemos. Es Sí, la Sí, coincidencia. sí, sí. porque es que, por ejemplo, en el caso de los sueños de Fabio, siempre han habido muchas interpretaciones con respecto a los sueños. Hay gente que le dice, ay, no, eso es prosperidad, no sé qué sé. Hay otros, por ejemplo, que, bueno, puede ser como Freud o Carl Jung, que le van a decir, no, eso es la representación arquetípica de esos problemas psicológicos, bla, 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 bla. Hay otra gente que le puede decir, no, es que usted se está contactando con la dimensión del maíz, como dijo Fabio. Entonces, pues, Sí, pero no, pues, no, de pero ahí sí, a saber cuáles, no sé. pero sí tienes razón, César. O sea, los sueños siempre han sido como una conexión mística desde la antigüedad, ¿no? O sea, Ujú. los cuentos que yo he contado, por ejemplo, Rapa Nui, ese rey que soñó con una nueva vida para sus clanes, lo soñó y lo hizo realidad. Son cosas así extrañas que han pasado. Creo que también incluso en los egipcios tenían sueños y decidían con esas cosas. ¿Sí? O sea, Sí, y- o se pero también hay muchas. inducían sueños a través de plantas alucinógenas. Pero también hay mucha como especulación, porque digamos también hasta los mismos científicos, yo una vez estaba leyendo que un tipo decía, no, una persona no se puede ni imaginar ni soñar con la cara de una persona que no haya visto. Ok. Y yo me puse Mm, a pensar, pero él cómo sabe, ¿sí? O sea, ¿usted cómo puede saber? Entonces, según el tipo decía, no puede que de pronto usted vio a la persona en un bus o algo así y esa persona hace parte de su sueño, pero la mente no es capaz de crear una persona que no Una cara existe. nueva. Ok. Ok. Pero mm. ¿Sí? podría, la pregunta la dejo abierta, obviamente yo no sé la respuesta, pero ¿podría crear algo basado en información de otras caras que ya Sí, conoce y lo generar que yo Ah, una digo sí, es nueva? que me pareció raro un Frankenstein esa ahí. hipótesis. Yo como que, Termina siendo un Frankenstein ahí de todos los que ven el metro. sí, Chirrete, una vieja buena. sí, no, El cerebro es tal vez la herramienta más poderosa nuestra y puede ser el arma más poderosa nuestra. y no se, Pero así no se como conoce. la dominamos para hacer cosas, también nos Es puede que de generar otras. hecho, el taoísmo y todos hasta las últimas teorías de mindfulness dicen que uno cree que uno domina el cerebro, pero en realidad el cerebro es el que lo domina a uno. Uy, sí, 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 Sobre sí. todo si uno por ejemplo, si uno se dice Sí, sí, sí. cosas, se las repite, el cerebro va a pensar que son reales Sí, y uno Sí, cree que exacto. domina el cerebro, pero en realidad el mm, cerebro lo puede dominar a uno, sí, los sí, de pensamientos acuerdo. recurrentes, todo eso. Sí. Bueno, Y se pueden ver No, bueno. representados en los sueños, que es lo que decían en el análisis de sueños, digamos, Freud y esto que le decían, no sé, usted ve un sueño con un árbol caído, entonces no, alguien le está, no, usted siente que su estructura familiar o se está desvaneciendo o algo así. No, pero Y ujú, sí, eso en o la sea, mente ahí, no, pero la interpretación de los sueños sí puede funcionar. O sea, hay cosas que uno puede relacionar con lo que le pasa durante el día y mirar psicológicamente qué está pasando. Sí, o sea, sí, sí. no es nada así como mm,
como, no sé, como medium espiritual, cosas así. Pues no se sabe. También dice que, por ejemplo, cuando uno está dormido y uno tiene un problema, digamos, de matemáticas, así uno esté durmiendo, el mismo cerebro sigue trabajando en el problema. Sí, señor. No, el cerebro es impresionante. En niños, una de las cosas que más recomiendan es que duerman lo más que puedan porque el cerebro repasa lo que aprende en la noche. Y se mientras limpia. está usted dormido y empieza a organizar ideas, las organiza. Oye, y hay el un cerebro sigue líquido funcionando mientras que usted se está limpia en el dormido. sueño. Y en los Sí, niños es exacto. impresionante. De como hecho, Fabio, formatear. Fabio sabe que, y yo sé que lo peor que le puede pasar a una persona fuera de no comer y deshidratarse Es no dormir, es no dormir. Y yo también lo sé, sí, ya tuve también experiencias de no dormir. Bueno, interesantísimo. Bueno. Yo tengo ya mi último cuento, sí, que ya ese sí tiene, pues, tiene algo así que me pareció extraño. Sí, o continúo con mi cuento o César va a contar hágale. algo y después yo. No, dime. ¿No? Hágale, Ok. hágale, Fabito. Bueno, listo, yo termino con ese cuento y ya pueden seguir. El Bueno, de maíz. Seguir hablando. Bueno, esta historia es más reciente porque me pasó aquí en Montreal. ¿sí? Bueno, aquí pues yo llegué a estudiar diseño gráfico en Montreal y estaba quedándome en la casa, en el apartamento de César y pues al mismo tiempo pues buscaba unos trabajos aquí de medio tiempo, ¿sí? Mientras Lo que es estudiaba. bueno, lo La normal. vida estudiante. Eso sí, eso es No normal. llega a hacer lo que haya. Sí. Sí. Entonces, uno de mis primeros trabajos fue de handyman en un instituto de idiomas. Handyman es lo que llaman el conserje o el que hace de todo en un El edificio. todero. O sea, el que se daña Sí, una el todero, puerta. exacto. Sí, yo tenía que clavar puntillas, pintar, arreglar pupitres, de toda esa vaina. Clavar puntillas donde no se necesitaban Yo creo que eso puntillas. parecía una película de esas de Scary Movie con Fabio ahí tirándose cuantillas. Bueno, el caso, este instituto de idiomas quedaba en el viejo Montreal, en un edificio que se llama Aldred Building, que es ahí al lado, es bien conocido, sí, queda al lado de la Catedral de Notre Dame, ahí en el viejo Montreal. Este edificio se parece muchísimo al Empire State. Sí, uno cuando lo ve, uno dice, sí, es el Estados Unidos, pero más chiquito. Es el mismo, Sí. el mismo Art Deco, sí, es la misma sensación de ver el Empire State. Sí. Pero pues este edificio, ahí en el viejo Montreal, mantiene todos los adornos y la arquitectura original de esa época, 1930, güey. Sí, o sea, los ascensores, los números en los ascensores y la calefacción es de esas antiguas, de esos Ah, que pues con están razón. fuera de la pared y todo. Es bien raro y es chévere también verlo. Bueno, entonces yo trabajaba ahí y mi jefe me dijo en una ocasión, Fabio, es que hazme un favor, ¿sí? Es algo especial, yo sé que no te lo pido comúnmente, pero podrías trabajar el domingo en la noche para dejar listos los salones para el lunes de clases. Y yo, uy, hijo de madre. Y No. yo le dije, Se acabó la historia. y me salve. No. Y no pasó nada. Entonces, entonces yo le dije, bueno, listo. Llegué allá como a las 7 de la noche, ¿sí? A ese edificio. O sea, eso era como enero. Y Frío. eso no había nadie, güey. Estaba lleno de nieve, invierno, oscuro. frío, Sí, o sea, y un domingo, eso no hay nadie por ahí, ¿sí? Solo estaba el vigilante ahí en la entrada, que ni siquiera me miró. Yo pues piché el ascensor y me subí. El man ni siquiera me preguntó, oiga, ¿para dónde va? No, nada. Y bueno, subí allá. Es que había un vigilante muerto que No sería que el en el vigilante trabajo. era un fantasma.
No, bueno, entonces yo llego allá y yo, bueno, listo. Entonces el instituto usaba medio piso, ¿sí? Uno de los pisos utilizaba la mitad para, Mm, para las clases y fue adaptado como en salones. Estos estaban así como en línea recta, ¿sí? Estaban ubicados así en una línea recta y como más o menos una L, ¿sí? O sea, llegaba la recepción aquí era como la parte de comidas y recto eran todos los salones. Entonces yo dije, bueno, mm, voy a empezar desde el que está al fondo, me vengo para acá, termino con me cambio, me pongo mis botas de invierno, todas esas cosas y me voy. Entonces empecé allá con el primero, pim, 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 pim. Lo limpié, ya hice toda la cosa, apagué la luz y bueno, seguí tan con todos. Cuando me faltaban como 3 salones, yo miré así hacia el fondo y vi la luz prendida del primero y yo, ¿cómo así, güey? ¿Cómo así se me olvidó? Se me olvidó el primer salón, no no puede le ser, güey. creo. Y más cuando pasa eso, uno siempre como que piensa algo lógico, ¿no? Sí, se me Dice, no, olvidó. seguramente lo Sí. dejé prendido. Sí, Todo bien. sí, entonces yo me fui para allá. Bueno, o sea, tengo que decirles, no, eso allá no se escuchaba nada, sí, eso era Mm. un silencio, solo escuchaba mis pasos ahí, crin, crin, crin. Llegué allá, llegué allá y yo, de verdad, yo abrí el salón y estaba frío. Y yo, entonces yo dije, uy, ¿será que se jodió la calefacción acá o qué? Algo eléctrico, porque yo dije, no, si se prendió la luz y se apagó la calefacción, no sé. Y usted Toca con sus decirle conocimientos de handyman, usted hizo todo el análisis. Sí, el cable. dice, voy a hacer mi reporte. No, O sea, el numeritos así, el meme, güey. Eso no, debe espera. ser. entonces llego y apagué la luz y yo dije, bueno, voy a decirle a mi jefe que de pronto hay algo eléctrico ahí. Bueno, me fui hasta, me fui hasta los, me fui hasta el penúltimo salón y lo empecé a arreglar. Y yo dije, no, no voy a mirar hacia el fondo. No sé, sentía algo raro. No voy a mirar, voy a hacer el último y no miré hacia el fondo. Ya me metí al último salón, arreglé, miré los pupitres. Toca arreglarle una cosa. Mm. Yo creo que Se ya lo eran tiró. como las 10 de la noche. Entonces yo dije, bueno, listo, ya por fin terminé. Eh, entonces fui al último espacio, entonces me puse mis botas. Cuando salí al corredor, bueno, vi todo Sí. apagado. Y yo dije, bueno, listo. Cuando pum, se prendió la luz allá. Ay, no Sí. sea. Yo me acuerdo Y, de ese. y yo, No. huevón, de verdad, pues como yo estaba así durante todo ese tiempo, piensa y piensa en eso, sí. No sé, se me erizaron los pelos No, pues acá, güey, claro. pum. Yo, hijo de madre. Entonces yo empecé a caminar así Ese era algo como. Yo eléctrico. dije, no, yo no voy. Yo dije, no, yo no voy a ir a apagar esa luz ni nada. Yo salí así corriendo, apagué las luces que faltaban ahí, cerré la puerta ahí de principal y me fui al ascensor. Bueno, en esos ascensores, eso todo oscuro. Y yo espiché el botón y esa vaina. Yo, esta mierda, Y ¿cuándo se va a empezaban a llegar? prender las luces. No, de verdad, yo dije, ¿qué tal algo venga? No, weón, yo estaba asustadísimo y ese Y yo no ascensor sé no sé. francés. Para hablar con el fantasma francés. Está ahorita Sí. aprendiendo el idioma y me diga algo y yo no entienda. Sí. Pero, guau. Bueno, llegó el ascensor, me subí ahí de una, le puse así cerrar la puerta y esa puerta así todo despacito. Yo de verdad Eso tiene imaginaba algo eléctrico ese edificio. la madre mientras se cerraba despacio, yo pensaba que iba a salir una mano así, ¡pa! La mano peluda. Yo, puta, bajé y me fui corriendo hacia el metro y para devolverme a la casa.
Ya después, el lunes, hablé con mi jefe y le dije, le conté la historia. ¿Sí? Y este man se rió, ¿sí? Y me dijo, ah, sí, tranquilo, yo sé, allá hay un fantasma en ese edificio. Pero no le digas a nadie, tranquilo, no le digas a nadie. ¿Será que lo dijo jodiendo o es verdad? No sé. Fantasma electricista. La cosa es que ese edificio tiene 100 Ah, años. más viejo. 100 años, Mm, viejísimos. Sí, ok. muchas cosas pudieron haber pasado allá. Claro, claro. Ay, no, no, no. Y muchas razones también pueden ser las Eléctricas. causantes de todo eso, pues un tema eléctrico, Fabio. Algo eléctrico. Yo lo puse en mi reporte. Ah, buenísima la historia, Fabito. Qué bien. Ujú. Bueno, Cesarín, ¿y usted qué historias de fenómenos paranormales Yo estuve nos pensando tiene? y la verdad solo tengo una, ¿sí? Ok, Y que yo puedo decir esa sí es cierta, porque yo ok. estaba ahí. ¿Usted estaba ahí? Eh, sí, Ah, sí, ok. no, y de hecho yo estuve pensando, yo dije, pero pues a mí, o sea, sustos le han dado a uno, no sé, exacto, como que no se le da una pesadilla, no se asusta, no cree Mm, que algo, pero pues así como tal, solamente una. ok. Pero entonces, pues es la que voy a contar. Esta me pasó cuando yo estaba en la universidad, como empezando, o sea, como en segundo o tercer semestre. Y yo tengo un amigo, obviamente un amigo muy querido que se llama Alejo Navarro. Un saludo. Sí, saludes Mm, en New York En New City. York. Y pues, claro, uno cuando está en la universidad, una de las cosas así que era el plan, pues, era cuando le dejaban la casa sola, ¿no? mm, Entonces, por mm. ejemplo, el Alejo, la casa era muy bonita, era grande, cerca de la Universidad Nacional, ahí Sí, por sí, sí. la calle 45 en Sí, yo Bogotá. la conocí. Muy De hecho, chévere. el segundo piso tiene como un balcón donde uno puede ver a la sala. Como un mezanine, ¿no? Sí, Como... es como un balconcito que uno ve en la sala. Ujú. Y pues es bien chévere, o sea, es grandecito, etcétera. Entonces él me dijo, César, weón, tengo el fin de semana la casa sola. Entonces, pues, plan de universitario, vaya, compre chelas y vamos a echar cerveza con la gente, pues ahí en la casa del Alejo. Y pues llegamos, nos pusimos ahí a tomar cervecilla, nos pusimos ahí a hablar, a echar chistes, a joder, etcétera, etcétera. Y en un momento yo estaba así cuando yo vi un señor en el segundo piso y yo quedé como, ay, pucha. Entonces le ¿Y dije, cómo era el señor? Alejo, ¿Cómo era el pues señor? no sé, lo vi como vestido pues como un vestido como de señor, ¿sí? Pero O sea, de normal, yo lo vi, traje, pues, traje con corbata y sí, eso. como, no corbata, sino como un señor ahí normal, Mm, y se entró a un cuarto. Pero entonces yo fui, Alejo estaba en la cocina, creo, entonces yo le dije, ay Alejo, venga, ¿usted por qué no me dijo que había alguien aquí? Porque pues usted me dijo que estaba solo y nosotros gritando y diciendo groserías mm. y pues Jugando tomando y Ouija, todo eso. jugando Ouija y todo eso. Qué pena con el... No, de hecho estábamos re tranquilos, así todos. Y entonces eso que Alejo me mira y empieza así como a reírse nervioso y yo... ¿Qué? ¿Cómo que pasa? Y dice, no, marica, aquí estamos solos. Y yo, porque Eh, es que sí fue raro, porque es que no es algo así como que yo dije, ay, me pareció ver algo, pasó sí, un sí, sí. pajarito, algo así. No, yo sí vi que alguien se metió, pero lo que yo pensé fue, ay, Dios, puede que sea algún familiar de él y yo aquí Ujú. gritando y Claro, diciendo, claro. poniendo música a todo volumen. Y yo dije, no, pues qué pena con el señor. Pero cuando Alejo me dice, no, marica, estamos solos, ahí sí como que yo quedé, Pero no, Alejo luego le dijo que sí, era... sí, claro, o sea, el momento me cambió todo, ¿no? Porque yo estaba así como con pena y Sí, después yo dije, oiga, yo acabo de ver una vaina, ¿sí? O sea, yo la vi, güey, sí. y nunca me había pasado. Entonces después Alejo me dijo, no, lo que pasa es que mi padrino
Él murió, tan, y a veces lo vemos y aquí en la casa y yo, ay, güey. Pero él se murió en esa casa. Sí, no, él, o sea, él no murió ahí, Mm. pero está ahí. Después nos pusimos a hablar de eso y llegó la novia que tenía en ese momento y ella me dijo, no, César, imagínese, yo una vez me puse a pelear con él, pues típica la pelea de novios, y ella me dice, me voy a dormir en otro cuarto. Y ella estaba durmiendo y ella no es que haya sentido el que se le sienta en el pecho, sino que se sintió que sintió que alguien se le sentó en el colchón y como que uno se va como hacia un ladito. O sea, como Ah. cuando a alguien se le siente uno en un colchón, pues Sí, uno sí, sí. se... Sí, 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 sí. con Y el entonces peso. ella dijo, ay, ese es Alejandro que viene ahí a Pues muy disculparse porque presente. estábamos peleando. Cuando mira y nadie. Y le empieza a dar ese susto, entonces se fue corriendo y Alejandro estaba en el cuarto en el otro cuarto durmiendo. Y entonces le dijo, "Ay, yo sentí que alguien se me sentó en el colchón". Y Alejo volvió a hacer la risa de, "Puede que sea mi padrino". Sí, sí, Y sí. entonces después empezaron a salir historias de mucha gente, de muchos amigos que habíamos estado ahí y Ujú. les había pasado algo parecido, o sea, sí parece Sí, que sí, sí sí. era cierto. Sí, Mm. igual a mí, bueno, eso le pasó fue a Ingrid, a mi esposa. Sí, Ujú. y también un día nos quedamos ahí tomando en la casa de Alejo y él nos dijo, pues quédense ahí en ese cuarto. Y era el cuarto ese, que creo que era del padrino. Sí, Mm. nosotros nos acostamos ahí. Yo me acosté normal, eso sí, yo estaba normal. Y, y mi esposa, de un momento a otro, me abrazó así, ay. Y yo, bueno, listo. Y al otro día, Ay, tan sí, linda. sí, yo, ay, tan linda, tranquila, dormimos. Y bueno, al otro día fue que me dijo, ay, si te acuerdas que yo te abracé así todo, es que cuando nos acostamos, yo estaba para ese lado y Mm. sentí que alguien me respiró en los oídos. Mm. Y después la que era novia de Alejo y que en esa época Ingrid también era novia de Fabio, se pusieron a hablar y empezaron, ay, sí, a mí también me pasó. Entonces, este cuento, y yo por eso dije, es solo uno, Mm. porque este cuento es bien como verídico. O sea, mucha gente le ha pasado y le ha Usted lo pasado vivió. sin Ujú. saber, sin haberse hablado Mm. y sin cosas. Porque de pronto si no le dicen también, mire, ¿qué es en esa casa embrujada? Pues uno ya llega Usted ya como diciendo, llega con la ay, hay algo. predisposición de qué es lo que está pasando. Sí, exactamente, iba a Exacto, ver. ahí han pasado cosas y Alejo nunca nos ha dicho nada, y no porque no nos quiera asustar ni nada, sino pues porque no, normal. Mm. Pero pasan cosas muy parecidas a personas diferentes con el mismo modus Ujú. operandi, digámoslo así. Y entonces eso sí se me hace raro porque, bueno, y obviamente Alejo Pero también lo es, ha visto. pero es solo molesta a las mujeres, ¿no? O sea, más que todo, sí, o sea, pues como No porque se le directamente. apareció a César, ¿no? No, pero No, César solo lo vio. César pero lo yo lo vio de vi, o sea, lejos. lo que dice Fabio sí es cierto, a las chicas sí como que se les sienta o como que las mueve o algo. Yo y Alejo, por ejemplo, lo hemos visto. Mm. Mm. Pero lo que dice Fabio es cierto, a las chicas sí como que ya es como más directo. Sí. Mm. Y eso sí me Mm. asustó, de verdad. No, pues claro, Porque, no, claro. porque yo después hasta repasaba en mi cabeza, yo decía, ¿será que fue una cortina o algo así? Yo miraba, yo decía, no, marica, o sea, porque es que desde la sala también se ve y solamente están las puertas como de los cuartos. Mm. Las cortinas están es adentro, no hay viento por ahí, o sea, y la luz estaba bien, o sea, tampoco era así que fuera como Mm. de la noche o algo así, ¿no? Y Ujú. lo que le digo, o sea, yo se me pongo a pensar, yo me acuerdo que a mí me dio fue pena, ¿sí? Sí, sí, Porque dije, sí. estoy molestando, quién sabe a Claro, la alguien o gente. algo. Y Oiga, cuando me dice, Cesarín, estoy solo. ¿y eso siempre pasaba en en la misma habitación o en toda la casa? Usualmente en la parte de donde está la habitación de él, creo.
Interesante. Y eso Ahí, sí fue. nuevamente, digamos que con mi pensamiento escéptico hay muchas cosas que yo, Decepticon. que yo pensaría, digamos que eh, pueden ser muchas razones. Digamos que lo único que a mí me deja pensando es el tema de lo que usted vio, ¿sí? Hay una cosa y es que yo, por ejemplo, creo que, y eso es basado en cosas que he leído y he visto, incluso hay muchísimo material en Internet, en YouTube, donde puede ver diferentes puntos de vista y a la final, pues digamos que cada uno se forma su propia opinión. Mi opinión en el tema de fantasmas digamos que yo no lo puedo negar o decir que existe. Sin embargo, para mí es difícil entender que después de que alguien fallece, sigue exactamente su manera de ser y su comportamiento de una manera espiritual. Mi entendimiento Como es sus que rutinas. sí, mi entendimiento, la manera que yo lo veo es que usted es lo que aprende y eso está en su cuerpo, ¿sí? Su mente, su cerebro funciona de una manera eh, eh, distintiva, ¿sí? Usted es, pero es lo que es físicamente. Que eso pase a nivel espiritual y que llegue un fantasma que sea la misma persona que llegue a hacerle cosas o a decirle cosas, digamos que yo aún digamos que no comparto eso, pero no lo puedo negar, no puedo negar que exista un espíritu o el alma o lo que sea que luego venga a visitar con las mismas características, con la misma manera de actuar, con la misma ropa, digamos que incluso hasta la ropa es algo que no Sí. es nuestro, ¿sí? No Oye, nos identifica tampoco. a mí la verdad, por ejemplo, yo no era así como ay, que eran los fantasmas y eso. Ah, pues Porque usted digamos, vio algo. si uno es como los Warren, ¿se acuerdan los de la película? Mm. Ah, Que sí. se la pasa todo el tiempo que hay fantasmas, que hay Sí, sí, diablos, sí. que no sé qué. Usted termina como viéndolos, ¿sí me entiendes? Usted Entendiendo, empieza como, sí, sí, como a sí. decir, allá hay algo, ¿sí? Mm. A mí lo que Sí, me claro, pareció extraño y del cuento. Los Warren fueron una farsa, ¿no? O sea, todos se lo Sí, 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 inventaban. ellos. Sí, Sí. pero digamos, ellos hasta de pronto, o hasta a la gente con la que también trabajaban o supuestamente ayudaban, les metía tanto en la cabeza que uno termina como viendo cosas, ¿sí? Ujú. Ujú. Lo raro de ese cuento, como le digo, era que yo estaba en el Se lo vio. relax completo, Mm. ¿sí? O sea, y ni Sino que siquiera una casa vieja, no, nada, o no sea, estaba sugestionado de alguna historia exacto. ni nada. Y usted lo vio. Normal, o sea, un fin de semana normal que uno dice, venga, vamos a ahí a hablar un rato con el Alejo. Eh, Normal, yo no tenía nada de Sí, sí, nada sí. fuera de eso, la casa estaba bien, no es así como que uno dijera, "Uy, es una casa viejísima, no sé qué, no, Mm. bien, bien cuidadita, todo muy bonito, y que yo no pensaba, no tenía, y tampoco él me había dado ningún precedente, ¿sí? Ujú. Sí. Sí, Sí, yo sí, estaba interesante. completamente sano, como decimos en Colombia, relajadito ahí, Sí, y pasó. interesante. Es interesante y, pues así como pueden ser muchas las razones por las que pasa eso. Mm, Pueden ser Bueno, pero elementos físicos y químicos del ambiente o puede ser también sí. algo que no se Bueno, conoce. pero bueno, pero Es hay bien cosas, por interesante. ejemplo, ya que tú hablabas de la vestimenta y todo, en el Chorro de Quevedo, en la vieja Bogotá, ¿no? Ujú. Dicen que hay un fantasma de un enano, ¿no? Que y también se un lo pasa jodiendo a fantasma las viejas. pequeño. A eso, bueno, un fantasma de persona pequeña. Es una minúscula Que, ahí. que era un fantasma español ¿Ah, y sí? él se aparece, sí, era un enano español, bueno, una persona pequeña española Españolita. que, que, que molesta a las mujeres y anda vestidito así con la ropa de la época, güey, de Lo que pasa es que la, hace la 200 años. Candelaria, pues la Candelaria es de los barrios Sí, más viejos de Bogotá. O sea, sí, sí, esas claro. casas Claro, hay sí son mucha historia. viejas Y hay y mucha hay historia. muchas Claro. historias y pasaron mil cosas. Entonces,
De hecho, Sí. creo que hay un tour como paranormal en Bogotá o algo así. En todo Y en lado hay un Montreal. tour Hola, paranormal. sí. Sí. En todo lado. Acá en Australia y todos los que quiera, siempre hay un tour paranormal. Y la verdad, las historias son muy interesantes. A mí, digamos que a mí no me ha pasado nada. Ya, yo no tengo una historia que yo pueda decir que me pasó a mí. Usted es Yo el que soy se le aparece paranormal. a la gente. Usted es el que se le aparece a la Sí. gente. La gente se asusta de mí, que es diferente. Que son historias paranormal, no para gente como usted. Ah, Uy, que se está entonces, pues digamos que teniendo en cuenta que yo no he experimentado nada paranormal. Y las veces que creí que era paranormal siempre terminaba teniendo una explicación. Paranormal. No voy a entrar en para esas historias porque la verdad son más bien aburridas. Yo estuve investigando historias que han sido documentadas, pero digamos que la manera en que yo las veo y el resultado de estas historias tienen otro desenlace un poco más lógico. Yo voy a hablar de una historia de una presentadora que también es periodista, es escritora, es conferencista, incluso tiene un podcast que se llama, es en inglés, se llama Oh No, Roseanne Carey. Ella se llama Carey Poppy. Incluso hay un TED Talk donde ella habla de esta historia. Y ella cuenta, ella también digamos que le gusta mucho explorar los temas. ¿De Australia? ¿De Ella Australia? es, no, o no, ella inglés? es de Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. Ella le gusta mucho hablar de estos temas también, pero siempre desde un punto de vista un poco más lógico y científico. Sin embargo, ella tuvo una experiencia muy interesante y la comentó en este TED Talk. Y ella contaba que en su casa de Los Ángeles, en una casa vieja, ella vivía con sus 2 perros, estaba un día en su casa y de pronto empezó a sentir como sensaciones extrañas, como un miedo, como esa sensación de que alguien la mira y dice, bueno, pero acá yo solamente estoy con mis 2 perros. Y los Porque estoy perros. sintiendo esto. Digamos que ese pensamiento escéptico no la dejó avanzar en su... perros. Oye, hay Los alguna perros perra mirándola. que hay una perra que me está mirando. Con el tiempo esa sensación aumentaba y ella cuenta en su TED Talk que ella empezó a sentir esa presión en el pecho de la que muchas personas hablan y dijo, bueno, esto está empezando a pasar a otro nivel porque ya estoy empezando a tener ese efecto físico en mí. Yo vivo sola porque estoy teniendo estos síntomas. Empezó a sentir que alguien le murmuraba en el oído. Empezó a ver como esas sombras que uno voltea a mirar y dice, uy, ¿qué pasó acá? Y empezó a sentir ese sonido de como que alguien le soplaba en el oído. Y ella dijo, lo primero que dijo, bueno, yo no en estas cosas, acá debe haber un espíritu porque yo estoy sola, volví yo vivo loca. sola, yo El no creo en chocarrón. esto. ¿Qué Me es lo volví que está loca. pasando? Si no estoy pero loca. sí, exactamente, pero digamos que ella físicamente se estaba sintiendo afectada de esa presión en el pecho, no podía respirar, el tema de que alguien con que le murmuraba, eso que sentía que alguien la miraba. Ella habló con una amiga y la amiga lo primero que le dijo, no, usted tiene que hacer una limpieza en su casa, tiene que hacer Tengo unos tengo rituales unos amigos que se específicos. llaman Warren, que pueden ir a tu casa. Tiene una muñeca que se llama Anabel. De casualidad no Le tienes puede una ayudar. muñeca ahí fea. Bueno, la amiga le dijo, haga unos rituales y ella hizo los rituales, tal, hizo la limpieza y después de un tiempo se dio cuenta que todo seguía igual. Incluso lo que ella sentía, esos dolores en el pecho, esa falta de respiración, sobre todo en la noche, continuaba y aumentaba. Ella dijo, no, pues ya, yo de verdad me debo estar volviendo loca. Se fue donde un psiquiatra. Le dijo, venga, deme algo porque yo estoy teniendo estos síntomas. Esto es que yo me estoy volviendo loca. Y Le el hicieron psiquiatra- exámenes, le hicieron revisiones psiquiátricas y los psiquiatras le dijeron, no, usted está bien. No tenemos ninguna evidencia Está que bien demuestre loca. que usted tenga un problema psiquiátrico. Estoy bien loca porque yo soy el conductor de un bus, no un psiquiatra. No tenemos ninguna evidencia de que usted esté loca. No, tranquila. Bueno, se volvió para su casa. Entonces, de acuerdo con la información que tenía, ella no era loca, había hecho rituales de limpieza en la casa y las cosas seguían ahí.
seguía con esos síntomas. Pero Entonces ella se puso a investigar. pero los perros tenían un comportamiento extraño. No, ¿O los ella perros no habla de estaban los ahí perros, ¿sabes? tranquilos? Ah, Sí, bueno. ella no habla de los perros y esa parte es bien interesante. Ella nunca comentó qué dijeron los perros. Los Porque perros generalmente los Los perros. perros no hablan. no hablan. Pero generalmente los perros dicen que detectan cosas. A veces ven un perro ladrándole a la nada y cosas así, ¿no? Sí. No, digamos que en este caso ella no hizo ninguna mención de los perros. Pero lo que sí hizo ella entonces se puso a buscar cazadores de fantasmas, que ella dijo, no, esto ya toca buscar a ver qué hacer porque esto está muy loco. Encontró Bill un, Murray. un grupo que trataba todos estos fenómenos paranormales, pero desde un punto escéptico. Y ella dijo, bueno, esto me parecen interesantes, los voy a llamar y les voy a contar mi caso. Cuando ellos llegaron, ella les contó todo el tema físico que sentía, los ruidos, las sombras que veía, la opresión en el pecho, el malestar que tenía, porque incluso le empezaba a doler el cuerpo le dolía, el cuerpo le pesaba, se sentía súper cansada. Y uno de ellos le dijo, oiga, ¿usted ha escuchado de la intoxicación por monóxido de carbono? Sí, yo he oído de eso, pero No, ¿eso qué no la he tiene que ver? escuchado, la he olido. No, y ella Vivía dijo, en sí, el pero pues garaje. yo no he sentido olores raros de nada, de nada. Entonces él le dijo, no, es que puede ser una fuga de gas en su casa, que Una fogata de puede gas, ser ya. imperceptible para usted, pero que le está afectando. Yo le recomiendo que hable con su empresa de gas y venga y revise a ver qué es lo que está pasando en esta casa. Un Si aparatico ellos ahí le que dicen que no, que todo está bien, está loca. volvemos a hablar. Ella llamó a la empresa de gas y la empresa de gas vino al otro día y le dijo, sí señora, acá hay un escape pequeño, pero hay un escape y ese gas se está concentrando en su casa. Si usted no ¿Quieres nos ver hubiera gas? llamado antes, usted se hubiera enfermado y podría ser incluso hasta mortal. Entonces, De hecho, arreglaron creo que eso. a esos gases les aplican casi que un olor, porque creo que el gas natural es Sí, incoloro e inoloro y sí, todo eso. exacto. El gas. Sí, le Porque si ponen no, un, usted no se da un cuenta. olor para que usted no se muera, güey. Sí, Y es que hay claro. dos tipos de problemas con eso, digamos. Está el que es el de gas inerte y gas activo. Entonces, digamos, por ejemplo, si el gas es activo, digamos un monóxido de Mm, carbono para que esté nivelado necesita dos oxígenos, que es el mm, dióxido de carbono. ujú, Entonces, eso es cuando está la combustión incompleta, digamos, de un carro. Entonces, ujú. cuando uno respira eso, el monóxido de carbono va a buscar el oxígeno que le hace falta y se lo saca de la sangre y se ahoga. Por eso que las Mm, personas que se chochucha quedan solas, prenden el sí. carro en el garaje porque es así. Y la otra que Mm. es, digamos, con gases inertes, es que el gas empieza literalmente a desplazar el aire y no es que le haga daño a uno, sino que uno no se queda sin aire y Se queda sin ¡pum! Se oxígeno. desmaya y se muere. Me puse Se a choquea. mirar cuáles eran los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono y esta es la lista. Dice problemas respiratorios con ausencia de aire, apneas, dolor de pecho, confusión, convulsiones, mareo, desmayos, fatiga, debilidad general, dolor de cabeza, hiperactividad, deterioro del juicio, irritabilidad, presión arterial baja, náuseas, pérdida de conocimiento, shock. Y en niños, al parecer, los síntomas son menores, pero está irritabilidad, a los niños no los aguanta nadie, problemas para comer y una conducta normal. Entonces, si usted no sabe que hay un problema en el aire y usted tiene estos síntomas y usted no siente olores, no ve nada, pues digamos que su primer, o en muchas personas podría ser, oiga, aquí hay algo raro. Y vea que inclusive esta periodista que vi, que es escéptica de los temas, lo primero que dijo, oiga, no, aquí sí están pasando cosas extrañas y pueden ser fantasmas. Bien interesante la historia. Mm. Digamos que la Ujú. conclusión Sí. deja ver que un elemento químico y físico puede darnos esa Pero sintomatología y es algo que le pasa a mucha gente. pero bueno, esos cazadores de fantasmas, ¿no? Los manes de una vez chequean, bueno, fuga de gas,
Tan. Sí. Fuga de agua, fuga de tal. Buenísimo. Ya, listo. Ya, si tienen la lista, fantasma. Ahora sí. Loca. Ahora sí vaya donde. La penúltima verdad. es loca. La otra, la otra información que encontré es que, pues, durante miles de años, los mediums han sido como personas que han Casi ayudado. completos. Sí, sobre todo en temas paranormales. Ellos afirman comunicarse con espíritus, leer información a personas que no conocen y sobre todo inclusive hasta dar detalles de la vida personal de muchos de sus clientes, ¿no? Sin saber quiénes son. Porque la policía también a veces los contrata y todo. Sí, a veces eso sí me parece extraño. Todavía a veces lo utilizan en Europa, utilizan como clarividentes. Mediums, la policía los utiliza. Yo no sé, yo a veces no creo en eso, pero yo digo, pero bueno, no sé. Pues algo pasa ahí. Resulta que son en el muy año observadores. Sí, en el año 2011, un psicólogo británico llamado Chris French desarrolló un... ¿Cómo? ¿Británico o francés? Porque... Es británico, pero el apellido es Chris French. Desarrolló un experimento que lo llamaron The Halloween Challenge, el desafío de Halloween. Lo hicieron en la época de Halloween porque para muchos Halloween es una etapa del año en el que se adelgaza esa pequeña línea donde la realidad y la espiritualidad se juntan y suceden cosas paranormales. Dijeron, bueno, hagámoslo en Halloween, que si realmente ese momento donde los dos mundos pueden cruzarse es verdad, aquí digamos que podemos tener algo interesante. Él es un psicólogo que trabaja con la unidad de psicología anomalística en la Universidad de Londres. Él ha hecho varios estudios y ha desarrollado mucho material sobre esos temas. Pero él, digamos que quiso hacer este experimento para empezar a entender cómo podría verse este fenómeno de los mediums en situaciones un poco más controladas. Entonces, en el 2011, como decía, él públicamente anunció que iba a hacer este experimento y lo dirigió a varios mediums famosos para que atendieran el experimento. Y muchos mediums de comunicación. Sí. Y que vieran a ver si se querían, digamos, poner bajo la lupa para ver qué tal el experimento iba a salir. Muchos dijeron que no. Y solamente 2 mediums profesionales le dijeron que sí al challenge. Uno, Kim Wheaton, y otro, Patricia Pat. Estas 2 personas accedieron a hacer el challenge. Y una de las digamos que las condiciones que Chris French le puso era que ellos participaran en el desarrollo y cómo se iba a hacer el formato para hacer el experimento. Ellos tenían que estar de acuerdo 100% de cómo se iba a hacer. De lo contrario, pues obviamente iban a quedar muchas dudas. Así que el experimento se organizó y en el año 2012 lo publicaron. Pero bueno, ¿cómo fue el experimento? En el experimento constaba de 5 voluntarios. Ellos trataron de como hacer que las personas que iban a participar en este experimento tuvieran características homogéneas. Entonces eran 5 mujeres entre 25 y 35 años las que participaron en el evento. ¿Solo mujeres? Sí, solo mujeres. Entonces no dejaron como en un solo género, en un rango de edad determinado. Y lo que tenían que hacer tenían que sentarse cerca al medium, pero el medium no los podía ni ver, ni escuchar, ni podían hacer ninguna pregunta. Entonces los separaban con una tela y los dejaban ahí. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer los mediums? Tenían que hacer lecturas psíquicas, de acuerdo con sus habilidades. Entonces tenían que dar detalles de la personalidad del sujeto, experiencias de vida y características personales.
Una vez los mediums hicieron la lectura de las 5 personas, estas lecturas se las iban a presentar a las participantes. Ellos podían ver las 5 lecturas y tenían que identificar cuál de ellas ellos creían que se ajustaba a su personalidad y a lo que eran ellos. El resultado fue bien interesante. Para uno de los mediums, solo una persona dijo, sí, este soy yo. Para el otro medium, ninguno acertó. Eso ¡Hombre! De 2 metros. Eso dejó... Un asiático de 2 metros 20. Albino. Rubio, de 70 años. Eso dejó, digamos, la conclusión de que era puro azar y que no había como una evidencia clara de habilidades psíquicas en condiciones controladas. Bueno, pero es que eso también es... Eso me imagino que salía en televisión o algo así. Sí, sí, esto fue publicado en The Guardian. O sea, uno no puede tener un estudio concluyente con 2 personas. No. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, nadie más se quiso presentar. Y no, ahí sí, es donde seguramente también era pura mierda. Sí, exacto. Sí, yo creo que es el que habla más mierda le va mejor. Lo interesante es que las 2 personas que se presentaron, a pesar de que participaban, dijeron, si esto es un test justo, estos mediums dijeron que normalmente ellos tenían mejores respuestas cuando el ambiente no era tan controlado. Entonces lo que decía Chris French es que pues ese era el objetivo del test, quitar todas esas pistas visuales o auditivas para ver si su poder psíquico realmente absorbe la información sin ningún tipo de influencia. Sí, porque es que si uno llega con una camiseta de Metallica, dice, ¿a usted le gusta el rock? Exactamente, o lo voy a hablar con cierto tono tímido. Usted es tímido, usted no le gusta hablar. Y no vayamos más lejos que el horóscopo que uno leía cuando compraba los periódicos a las revistas. El horóscopo del espacio. Sí. Oye, sí, quisiera conocer al man que escribía eso, estaba muy... Escriben cosas tan genéricas que a cualquier persona le puede caer y esas personas dirán, uy, sí, uy, vea, mi signo cayó. Entonces, digamos que de esa manera, y pues Chris French ha hecho muchos más estudios sobre elementos que digamos que salen de lo normal. Y muchos de ellos que han tenido un toque de misterio, pero al final los resultados demuestran algo diferente. Ahí aunque por ejemplo yo hubiera hecho el experimento como lo hace la policía, digamos. Decía, o sea, están las 5 mujeres, pongo a los 2 mediums y le digo, bueno, mire, este es un reloj de una de esas personas. Haga su magia. ¿Qué horas son? ¿Sí? No, haga su magia, porque así es como hacen los mediums en la policía. Les dan un objeto personal y ellos empiezan a tocarlo y... ya sé. Sí. ¿Sabe qué es lo que yo presiento de ese tema? Es que hay gente que tiene la capacidad de identificar opciones de una manera más rápida. Usted con el objeto puede determinar, oiga, a esta persona le gusta las joyas de tal y tal y tal sentido. Pero los mismos detectives también los entrenan para eso, ¿no? Para eso, exactamente. Entonces, sí, digamos que yo creo que no es más allá de sensorial, sino de la capacidad de entender pistas y desarrollar una teoría mucho más rápido que los demás. Sí. Incluso eso encaja perfectamente con el método científico. Usted tiene un problema, genera una serie de preguntas. Después de tener sus preguntas, usted plantea sus hipótesis. Después de tener sus hipótesis, usted hace tests y verifica la información, analiza los resultados y tiene una conclusión. Esas personas de pronto van a través de ese proceso mucho más rápido que lo que haría cualquier otra persona. Y ya después se pegan de la probabilidad. O sea, dicen 70% a que le pego.
Esa es la otra cosa que incluso este ejercicio que hizo Chris French analizó. Tema de probabilidades. ¿Qué tanta probabilidad hay que en este escenario controlado una persona que dice llamarse un medium porque tiene poderes psíquicos pueda a 5 personas descubrir quiénes son sin saber nada de ellos ni siquiera verlos? Entonces digamos que la probabilidad bajó muchísimo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es la manera en que nuestro cerebro llena vacíos cuando falta información. Y en temas paranormales se habla mucho de la pareidolia, que es, por ejemplo, lo que... Encontrar caras donde... Caras en... exactamente. La manera en que yo entiendo eso es en la manera en que los cerebros de los humanos y de muchos animales, incluyéndonos, lo usan para protegerse. El cerebro trata de identificar si las cosas que no entiende que están alrededor lo van a atacar o no. ¿Y cómo lo hace? Trata de identificar y llena el vacío con información que ya tiene. Si ve alguna forma, si ve algún tipo de silueta, ¿a qué se me puede asemejar esa silueta? Y el cerebro rápidamente busca opciones. La silueta puede que sea un humano. Dice, uy, ¿este humano qué me va a hacer? ¿Me va a atacar? ¿Me va a robar? De hecho, de hecho, eso está comprobado porque, por ejemplo, lo que hace el cerebro es tratar de hacer los análisis lo más eficiente posible. Entonces, ya hicieron, y eso sí es un estudio serio, que, por ejemplo, usted está en el bosque y le tiran una piedra y usted la ve como de lado. Usted dice, es un pájaro. ¿Por qué? Porque usted está en un bosque y lo más seguro es que los pájaros pasen así. El cerebro no se detiene a pensar, a decir, ¿eso qué habrá sido? ¿O sería una piedra? ¿Una rama? Sí. Un pájaro. Un ovni. Porque es lo más rápido para el cerebro. Y lo que usted dice, a veces el cerebro se equivoca porque llena espacios o hace comparaciones rápidas para generar un resultado eficiente, pero no accurate. Exactamente. Sí, no es 100% confiable porque pues precisamente hay un vacío de la información que el cerebro simplemente lo llena para que usted tenga la imagen completa y pueda oírse o quedarse más tranquilo o interactuar. Y eso así funcionan los perros, así funcionan muchos de los animales. Y eso está en la amígdala, en esa pequeña parte del cerebro que aún tenemos nosotros de nuestro cerebro primitivo, que es la que lo hace usted o pelear o irse en momentos de peligro. Cuando ya también la parte frontal de nuestro cerebro entra en operación, dice, no, espere. Miremos bien qué es lo que está pasando. Que es precisamente lo que le dicen a uno cuando le pasa los ataques de ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa para que usted pueda reaccionar rápido. Y la idea del mindfulness y eso que es de observar los pensamientos, es decir, oiga, ¿en realidad hay un peligro o es una reacción? Cuando usted dice, exactamente. lo que usted dice, Guille, o sea, la parte frontal ya dice, usted tiene ansiedad, usted tiene miedo de un examen, pero tranquilo que usted ya estudió. Exactamente. Y mire que muchos de los casos, incluso cuando arrancamos el podcast hoy, hablábamos de los sueños. En el momento en el que usted está dormido, la parte frontal, que es la donde usted tiene toda la información que usted puede manejar, está en otro estado diferente, y la que se activa en esos momentos donde usted está entre el despertarse, estar entre lo consciente y el sueño, la amígdala es la que muchas veces toma control de la situación, y si usted está teniendo un sueño, la amígdala le dice, oh, cuidado, puede haber algún peligro, pero es su cerebro generando el sueño. Entonces digamos que en ese momento usted puede percibir peligro y su amígdala le dice, uy, despiértese. Y cuando usted se despierta, ve una silueta. ¿Es real? No, tal vez no. Usted no está 100% consciente. Su cerebro llena todos esos vacíos de información con información que usted tiene, y usted va a ver cosas de las que usted conoce y que posiblemente pueda hacer una persona cerca a usted. Entonces, digamos que ahí es donde yo personalmente pongo
mi mente y es en ese espacio de lógica donde Cierto. yo pongo ese espacio incierto, Sí. donde yo me paro a analizar las situaciones, pero no quiere decir que no hayan fenómenos paranormales. Digamos que hay muchísimas cosas que faltan por No, investigar. es que el término paranormal no necesariamente es fantasma, duende, ovni, sí, es algo que no, sí, algo que no es normal, sí, de pronto, El fantasma de un extraterrestre. que murió En un ovni, en un estrellón de un ovni. estrellado, iba borracho en un En un ovni. edificio viejo. En un edificio viejo. No, pero y Guille, cuente la historia esa que usted dijo que le pasó, pero que después dice que es muy aburrida, pero que no cree. ¿Qué fue? Eso Cuéntelo fue una vez rápido, estábamos no más. también en la universidad con unos amigos, fuimos a hacer un trabajo y había una amiga que vivía en Tabio, que es este pueblito a las afueras de Tabio y Bogotá, Tenjo. y cerca queda Huayca, que ya habíamos hablado en un capítulo Sí, anterior donde sí, supuestamente Hay ovnis. se ven No hablaste ovnis, de la etcétera, etcétera. puerta de los dioses, una cosa así. Exactamente. Cuando llegamos a la casa, ella vivía en una casa y ellos tenían un restaurante ahí también. Tenían un poco de cuadros de ninfas ahí, todas parqueadero de exóticas. ovnis. Pero en la noche se veía como medio miedoso. Llegamos a estudiar, estábamos haciendo un trabajo, empezó a llover, empezó a hacer una tormenta durísima. Sí, todo el mundo, digamos, estábamos ahí como, uy. Bueno, a un amigo y a mí, a Juan José, le mandamos Juan muchísimos José. saludos Juan- también. Juan José. Sí, Nos- saludes. Nos tocó dormir en una habitación en el primer piso y todos durmieron en el segundo piso. A Juan José y a mí nos tocó abajo solos. Entonces nos tocó acostarnos en el Abrazaron. mismo cuarto. ¿Cómo? Alguien me está abrazando. Ay, qué miedo tan hijo de puta. Bueno, pues imagínense que estaba lloviendo tan duro y esa casa también todo empezó a traquear. Nosotros, uy, hijo de madre, ¿será que nos van a asustar? Dejamos la luz prendida y no, vaya usted, apague la luz. No, vaya usted. Eso, la Pero típica de que uno estaban apaga la luz y dos. sale corriendo. Entonces hicimos eso, apagamos la luz y allá todo eso empezó a traquear. Nosotros, miércoles, nos van a asustar, Juan, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a rezar, se nos olvidó el Padre Nuestro, todas las oraciones que se nos Rezaban olvidaron. al revés. Ask it, it is sleeping. En arameo. No, nosotros estábamos pero cagados del susto. Ah, no, perdón. Y antes de apagar la luz, que empezamos a decir, no, apague usted, no, apague usted. Me dio a mí por decir, ¿qué tal que yo vaya y apague la luz y por la puerta aparezca una mano y haga así? Y nosotros, sí, claro. Entonces le dije, no, venga, yo ya apago la luz. Y yo que voy apagando la luz y aparece una mano y ¡prim! Y hace así, claro, Juan José y yo salimos gritando, nos metimos debajo de la cobija, qué susto tan gran hijo de madre, y era la novia de Juan José que bajaba a mirar, porque nosotros no nos habíamos acostado, que Eran llevamos tan hablando como una cobardes. hora hablando mierda, que porque no nos acostábamos. Entonces, No, claro, está ella buena. cuando puso la mano, qué susto tan berraco. Y además Entonces, esa bueno, mano después así empezó toda- todo el tema de la oración y que no toda pudimos rasposa. y al final dijimos, uy, hermano, mañana tenemos que entregar ese trabajo, debemos de andar pensando en pendejadas de fantasmas y más bien acostémonos a dormir que mañana toca entregar esa vaina. Y nos acostamos y nunca pasó nada. Nunca nos Ah, asustaron. bueno, no, pero fue buena historia. Muy chévere. Sí. Pero bueno, Ay, ahí está. muchachos, Eso es lo más cercano a una historia paranormal que yo he vivido. y que nos salió como el lema de Espacio Incierto, que eran más preguntas que respuestas No, en bueno. este Sí, podcast. señores. Bueno, Bueno. qué capítulo tan interesante, muchachos. Sí, Muchas sí, gracias estuvo por esas chévere. historias y Bueno. gracias por compartir. Y nuevamente, les dejamos a ustedes que tomen sus propias conclusiones. Y nos comenten, escriban sus historias si de pronto les ha pasado algo, también nos gustaría saber. Ajá. Claro, Ok. y lo podemos compartir, Perfecto. podemos sacar la segunda parte de este capítulo de historias paranormales. Y si alguno quiere participar y quiere que lo entrevistemos, también déjenos en los comentarios y con mucho gusto organizamos algo. Yo creo que Nos entonces vamos con- dejamos acá. ¿Cómo Con se los llama? medios de comunicación posibles nos comunicaremos. Así. Exacto. Ok. Bueno, muchachos, Bueno. muchísimas gracias. Bueno, que estén muy tengan bien.
un feliz fin de capítulo y nos estamos viendo en un próximo capítulo. No olviden darnos like, suscribirse a nuestro canal y vernos en las redes sociales. Muchas gracias, hasta luego. Chao muchachos, Chao. muchas gracias. Chao.